presentación. Muchas gracias a Manuela y a Ricardo, porque sé que con todo el lío y asambleas y compromisos y de organización que tienen, han querido estar esta mañana aquí con nosotros. Y por supuesto muchas gracias a todas las personas que estáis aquí escuchándonos. A mí se me están agotando muchísimas ideas en la medida que escuchaba tanto a Nadine como a Manuela como a Ricardo desgranar, digamos, lo que significa la contrarreforma laboral que estamos sufriendo ya. No digo que vamos a sufrir, sino que estamos sufriendo. Pero yo no voy a repetir ni voy a entrar, sino que en todo caso, hablando como ATAC y con voluntad de hacer también un poco de pedagogía social y política que tanta falta hace, pues lo que voy a tratar es de, al menos en mi opinión y en la opinión de ATAC, pues manifestar un poco por qué estamos aquí y por qué nos encontramos en esta situación. Yo cada vez que explico esto me pongo de muy mala leche, porque el problema es que en ATAC hace 12 o 14 años que dijimos que todo esto iba a pasar. Ese es el problema. Y además era lógico, y además se veía venir. Yo sé que en muchas ocasiones es muy difícil por parte de aquellas personas que nos movemos en el campo del pensamiento crítico hacer que este llegue, y sobre todo que este llegue no a la academia o a determinados grupos de personas concienciadas, sino que lleve fundamentalmente a la gran cantidad y a la mayor cantidad posible de personas. De ahí que en ATAC hayamos cuidado siempre mucho el trabajo, no solo en España, sino que en todos los países que nos movemos, el trabajo con los sindicatos y entre los sindicatos por su capacidad de altavoces, así como con otro tipo de movimientos sociales con los que colaboramos y trabajamos codo con codo. Bien, aquí estamos porque se ha convocado una huelga general. Los sindicatos mayoritarios de este país, pero también otros sindicatos de clase y también otros sindicatos de clase nacionalista, afortunadamente por primera vez desde que empezó la crisis, se coincide en una huelga general en todo el Estado, y esto es muy importante, y que va indudablemente a hacer que la repercusión de la huelga sea mayor y superior. A mí lo que denunciaba Manuela de los sindicatos amarillos y corporativos no me extraña, porque para eso están, para servir a su amo. Pero los que no, pues creo que tenemos que dar la cara. Pero ¿por qué ATAC y otra gente estamos hablando de huelga ciudadana, de huelga social, de huelga global? Porque claro, alguien me puede decir, esto es un contrasentido. Si es una huelga general, todo el mundo va a la huelga. Pero claro, cuando las huelgas generales se inventan, que es aproximadamente hacia el último cuarto o el último tercio del siglo XIX, pues el sujeto emergente, el sujeto revolucionario, claro, era la clase obrera. Y la clase obrera era la que hacía las huelgas generales y es fundamentalmente la que hasta los años, hasta hace poco, es digamos, el sujeto activo y el único protagonista claro de lo que es y significa una huelga. Pero con este nuevo capitalismo que tenemos, que ya no es el capitalismo fordista, que ya no es el capitalismo que junta 6, 7.000, 8.000, 15.000, 20.000 hombres y mujeres en un solo centro de trabajo, y que a su vez luego esos 20.000 no solo están trabajando todo el día juntos en una mina, en una fábrica o en un gran centro de producción, sino que luego acaban de trabajar y se van a un barrio donde viven todos juntos también, porque la clase obrera no solo trabajaba en grandes concentraciones, sino vivía también en grandes concentraciones, en lo que eran los barrios obreros, en lo que eran los cinturones rojos de las grandes ciudades, que ahora están muy entreverados y no hay nada más que ir a los resultados electorales, por ejemplo. Pues todo eso cambia. Y como todo eso cambia y aparecen unos nuevos segmentos sociales y aparecen unos nuevos sectores sociales que creen que son otra cosa,
pues es por lo que en estos momentos ha sido imprescindible decir, no, tenemos que ir todos juntos, porque se ha hecho creer que aparece una nueva clase media. Clase media que además sus hijos, que sois algunos de los que estáis aquí y bastantes de los que nos van a escuchar, porque sus hijos son el principal elemento del precariado, es decir, de los contratos precarios, que es el nuevo proletariado. Ese nuevo proletariado con título académico en el bolsillo, pero que al fin y al cabo es un proletariado que va a vivir en condiciones peores si estas contrarreformas siguen adelante, no solo que vivieron sus padres, sino que vivieron sus abuelos. Porque por lo menos sus abuelos tuvieron la oportunidad de organizarse en sindicatos, de luchar y de alcanzar unas grandes victorias sociales, victorias que vuestros padres han empezado a ver ya, digamos, cómo empezaban a declinar, y que por supuesto para vosotros puede ser que en su momento acaben convirtiéndose en clases de historia. Y claro, esto es lo que hay que frenar. ¿Pero por qué estamos así? En primer lugar, el gran pacto social que se forma tras la Segunda Guerra Mundial en el continente europeo, fundamentalmente, ese gran pacto social que genera una especie de sociedad de tipo socialdemócrata, con una alianza entre la democracia cristiana, los partidos socialdemócratas, y a la que contribuyen también de forma decisiva tanto el mítico Partido Comunista Italiano como el Partido Comunista Francés, que también participan de ese juego y de esas ideas. Pues toda esta gran sociedad, digamos, en la que dejan de haber exclusiones y en la que empieza a haber un mínimo reparto social, llega un momento en que se trunca y llega un momento en que se decide que ya hemos llegado hasta aquí y de que aquí no pasamos. ¿Y quién decide eso? Los poderosos. ¿Y cuándo empieza a provocarse esa situación? Pues fundamentalmente a partir de los años 80 del siglo XX, con el triunfo de Margaret Thatcher y Ronald Reagan, que son el padre y la madre de toda esta situación que estamos sufriendo. Y a partir de los años 80, las izquierdas sociales, las izquierdas transformadoras, los sindicatos de clase, vamos de derrota en derrota hasta la victoria. Y si no somos conscientes de eso, no vamos a ser capaces de levantar esta situación. Lo primero que hay que saber es lo que ha ocurrido, que ha cambiado el sistema de dominación capitalista, que ya no es el capitalismo fordista industrialista, que ahora es el capitalismo financiero. Y el capitalismo financiero tiene una nueva ideología política y teológica, que es el neoliberalismo. Y que el neoliberalismo no solo es una política de dominación capitalista y no solo es una forma diferente de entender la economía, sino que también es una forma de dominación social y cultural. Porque vosotros habéis pensado, cuando se puso en marcha, el día que se puso en marcha esta reforma o contrarreforma laboral tan bestial y tan brutal, ¿cómo es que la gente no asaltó la Moncloa? Si es lo que tenía que haber hecho, si es que era lo lógico. Habéis oído lo que acaban de decir que nos están haciendo. Y está la gente cogiendo el autobús y yendo al Mercadona y aquí y allá tan tranquila por ahí. ¿Eso por qué ocurre? Porque el neoliberalismo no solo una forma y un concepto de organizar el capitalismo, un capitalismo nuevo, bestial y financiero, insisto, sino que es una fórmula de dominación cultural. Y uno de los padres de esta dominación cultural es un tal Berlusconi, que mucha gente pensábamos que estaba loco, pero que no tenía nada de loco. Y que sabía que para controlar Italia y para acabar con el país, que en el año 45 tenía 1 millón de partisanos en armas enfrentándose a 70 divisiones de los alemanes, para acabar con todo eso no hacía falta dar un golpe de Estado en Italia. Simplemente hacía falta las mamachicho y 5 canales de televisión privados y enriquecedores en el Estado italiano. Y eso es lo que tenemos. Y a eso también es a lo que hay que enfrentarse. Porque si no, desviaremos también el tiro. Pero además tenemos una Unión Europea
que ha asumido clarísimamente todos los acuerdos de toda la doctrina neoliberal. La Unión Europea, que empieza a construirse como una unidad de mercados, hay un tiempo en que la propia socialdemocracia cae y todavía está ahí, vaya, y así le va. En el espejismo de que con la construcción de la Unión Europea pues se podía alcanzar toda una serie de cotas de bienestar y de incremento de la democracia, etcétera, etcétera, superior. Resulta que, en primer lugar, para empezar, la Unión Europea es fundamentalmente una construcción de las derechas conservadoras europeas. Lo más a la izquierda que participa en la idea inicial de la Unión Europea son los demócratas cristianos. Esos son los más rojos que había en la época inicial de la Unión Europea. Estos. Los socialistas en un principio no estaban de acuerdo, y los comunistas tampoco. Luego, por toda una serie de circunstancias, todo esto cambia. Pero la deriva que tenemos con la Unión Europea, y cuando se plantea la Constitución Europea, ATTAC, junto a otro grupo de organizaciones, incluido la CGT o la CGIL italiana, nos damos cuenta de que esa Constitución es peligrosísima, porque resulta que en esa Constitución se hablan de cosas que no se hablan en ninguna Constitución del mundo, ni en la de Estados Unidos de América del Norte, que es elevar las privatizaciones de lo público al rango constitucional, que es elaborar digamos, toda la doctrina de liberalizaciones a rango constitucional. Eso no hay ninguna constitución del mundo que lo contenga. No hay ninguna constitución del mundo que sea un tratado comercial al mismo tiempo que es un tratado político. Y en ese momento, ahí viene el pecado original. Gracias al pueblo francés y gracias al pueblo holandés, esto se para, pero por la espalda nos meten Niza, nos meten Lisboa, etc. Y ya acaban metiéndonos algo que afortunadamente es también el inicio de lo que os voy a decir, y es el Pacto del Euro. El Pacto del Euro consagra toda la doctrina que se está aplicando, es decir, lo que están aplicando los conservadores en Europa, en España, y también han aplicado algunos socialdemócratas, de los pocos que todavía gobernaban o gobiernan, ha sido, caso griego, por ejemplo, es aplicar al máximo a rajatabla el Pacto por el Euro. Y el Pacto por el Euro, afortunadamente, produce también otra cosa que hay que decir que es buena, y es que tanto los sindicatos mayoritarios como los movimientos que estábamos hasta ese momento un poco en plan, pareciera ser que lunáticos, pues resulta que confluimos todos y nos damos cuenta de que el Pacto por el Euro es una gran animalada, porque el Pacto por el Euro liquida la Europa social. ¿Y todo esto por qué se produce? Porque tras haber triunfado la revolución conservadora de la que antes os hablaba, esta revolución conservadora ha ido poco a poco penetrando en todos los espacios sociales y en todos los espacios económicos, y ha llegado a una situación ya como es la actual, en la que al capitalismo el pacto social ya no le es necesario. Por lo tanto, olvidémonos, toda la época, digamos, de acuerdo y pacto social ha finalizado. A ellos no les interesa ya. La sociedad socialdemócrata, que de alguna forma se construyó en Europa, no interesa ya y hay que liquidarla. Y de hecho se está liquidando. Hay, por otro lado, una situación en la que algunos estamos denunciando ya que al capitalismo también le sobra la democracia. Pues claro, si nosotros profundizamos desde un punto de vista politológico esta contrarreforma laboral, veremos que es una contrarreforma profundamente autoritaria. Es decir, nos retrotrae a tiempos de dominación fascista, falangista de la sociedad española y de la sociedad europea. La carga contra los sindicatos es a muerte. Y algunos hace tiempo ya que advertimos que a por los sindicatos mayoritarios, a por los sindicatos, digamos, que formaron y que confluyeron y conformaron toda esa Europa del bienestar entre los años 50 y los años 90, a por esos sindicatos iban a ir también. Y de hecho la primera víctima fueron las trade unions. Lo fueron. Y la segunda víctima fueron algunos de los sindicatos alemanes. Y en estos momentos las víctimas que están esperando tener son el resto de los sindicatos alemanes, los sindicatos españoles, los sindicatos griegos, los sindicatos italianos, etcétera, etcétera.
¿Por qué? Porque eso les molesta. ¿Y por qué los molesta? Porque ante la globalización neoliberal que se ha impuesto y que estamos viviendo, los poderosos en Europa han decidido que Europa no es competitiva, que Europa no puede competir con un mundo que está cambiando. Y ese mundo que está cambiando, que son las nuevas potencias emergentes que están surgiendo, están de alguna forma copando toda la producción industrial, toda la producción de bienes, y ellos han decidido que los bienes efectivamente se construyan en Asia, en África y en América Latina, pero que los servicios los tenga Europa. Pero resulta que las potencias emergentes no se conforman con ser simplemente grandes fábricas del mundo, sino que también quieren ser detentadoras de los servicios financieros del mundo. Y por lo tanto, ahí hemos entrado en una competición. Y en lugar de buscar, de alguna forma, confluencias que siempre serían posibles, lo que se está buscando es, por la puerta falsa, cómo se compite. Por ejemplo, ¿cómo se compite con China? Pues muy sencillo, la fórmula ya la han dado. Que trabajemos como chinos y cobremos como chinos. Esa es la fórmula. Cuando resulta que los chinos ahora se están dando cuenta de que la gente no puede estar siempre produciendo como chinos y trabajando como chinos. Y por lo tanto necesitan construir también o reconstruir Estados Unidos. Y necesitan fomentar el mercado interior, que para eso son no se sabe cuántos, ni ellos lo saben. Y por lo tanto saben que para mejorar y prosperar ellos han de hacer también que mejoren las situaciones internas de su población. Menos mal que el Partido Comunista Chino se ha dado cuenta de que hay que empezar a pensar en la clase obrera. El caso es que ante todo este mundo que tenemos tan complicado, pues resulta que lo que se está haciendo y lo que se está planteando tanto por parte del Fondo Monetario Internacional como por parte de la Unión Europea es que las clases trabajadoras de las potencias centrales pierdan poder adquisitivo, pierdan derechos y pierdan todo tipo de bienestares que antes alcanzaron. Mientras que las potencias emergentes están en la óptica contraria. Pues claro, es verdad que tenemos una crisis muy fuerte, financiera, del capitalismo, pero ¿esa crisis es mundial? Yo aquí, y aquí hay algún economista ilustre sentado entre nosotros, yo me atrevo a decir que no es mundial, que eso es mentira. Esa es una de las grandes mentiras de esa crisis. ¿Es que está Brasil en crisis? ¿Es que está acaso Argentina en crisis? Argentina hace 11 años tenía el corralito. Ahora están volviendo a emigrar jóvenes españoles a la Argentina. ¿Es que acaso está Venezuela en crisis? ¿Es que está China en crisis? ¿Es que está India en crisis? Es verdad que tienen millones de pobres, es verdad. También es verdad que tienen muchos millones de pobres que tenían hace poco tiempo. También es verdad que los millones de pobres de América Latina, en gran parte, han existido gracias a los Estados Unidos de América del Norte y a malas colonizaciones europeas. Por lo tanto, mucho ojo con dar lecciones a nadie, y de democracia menos. A nadie. Y cuando diga a nadie, digo a nadie. Por lo tanto, nosotros aquí, en esta situación, que es lo que interesa, ¿qué hacemos? ¿Qué tenemos que resolver? ¿Qué tenemos que decirle a la gente para que de alguna forma despierte? Pues yo creo que no solo hay que decirle que la van a despedir, que va a perder derechos, que va a ser más pobre, que sus hijos no van a tener las mismas oportunidades que tuvieron ellos, sino hay que decir que todo esto además está sustentado sobre una gran mentira. Porque, ¿por qué hay crisis y por qué van a por nuestros derechos? Porque el dinero que se van a ahorrar eliminando servicios públicos es dinero que va a ir a parar a los bancos para pagar la hipotética deuda, la famosa deuda, que es otra gran estafa y es un gran negocio a favor y en favor de los bancos. Por lo tanto, todo esto que se está haciendo es ni más ni menos que la más bestial transferencia de rentas que seguramente se haya hecho en la historia de los pobres a los ricos.
Segunda cuestión que hay que dejar bien clara. ¿Y por la que hay que ir a la huelga general? La estafa de la deuda y, en segundo lugar, ¿hay dinero o no hay dinero para mantener los servicios públicos, el Estado social y para pagar a la gente como Dios manda? Pues sí que hay dinero de sobra. Lo único que ocurre es que el 25% del PIB mundial está metido en paraísos fiscales y por lo tanto no cotiza en ningún lado. El 25% del PIB mundial. Y por otro lado, la inmensa mayoría de los ricos no pagan impuestos. Entonces, claro, como los impuestos solo los pagan las clases trabajadoras y cada vez hay más paro y cada vez hay, es decir, el Estado cada vez está obteniendo menos dinero. Pero es que, claro, y con esto hablamos porque no quiero enrollar más, resulta que el Estado que está adelgazando porque hay crisis o está adelgazando porque, fruto de la revolución conservadora, los liberales quieren un modelo distinto del Estado, digamos, por decirlo de alguna forma, socialdemócrata, que se empieza a construir fundamentalmente a partir del New Deal en los años 30 del siglo XX. No, es que resulta que el modelo de Estado que ellos quieren no es este modelo de Estado. Este modelo de Estado les sobra. ¿Y por qué se anuncia que van a haber despidos de funcionarios? ¿Y por qué se anuncia que van a haber toda una serie de... se están privatizando todos los servicios? Porque los estados han engordado de una forma bestial al objeto de dar servicios a la ciudadanía, servicios de distinto tipo. Mientras que los estados, hasta los años 20 y 30, los únicos funcionarios que tenían eran los policías, los militares y, en todo caso, los recaudadores de impuestos. Pero no hacía falta ya nada más. En un ayuntamiento de los años 30 o del franquismo, ¿por qué habían 7 funcionarios y ahora hay 70? Porque ahora se atienden servicios que entonces no se atendían. Todos los servicios sociales, todos los servicios públicos, todos los servicios culturales. ¿Y ellos a qué quieren volver? Pues quieren volver al ayuntamiento de los 7, porque lo otro ya no quieren darlo. ¿Y quién va a dar lo otro? Lo otro es un nicho de negocio y por lo tanto lo privatizan. Y entonces tendremos que volver, y nos están conduciendo a una sociedad anglosajona, a esto que habéis visto en las películas de televisión de Mañana no vuelva, a esto que dicen a veces, uy, es que si pierdo este trabajo voy a perder la pensión. Esto lo habréis oído a veces en las peliculitas, ¿no? Y claro, un español dice, o un alemán, dice, ¿cómo esta tía o este tío está diciendo que si lo tiran de esta fábrica va a perder la pensión? Pues no, si la pensión es la seguridad social, pero que no existe. En América Latina, la seguridad social, digamos, y las pensiones públicas están montándose ahora en países como Venezuela, por ejemplo. No existe. En Argentina también. No existe en muchos sitios. No existe en el mundo anglosajón. No existe en muchos sitios del tercer mundo. Por lo tanto, esa es la sociedad que... Y entonces, en esa sociedad, el que quiera, el que pueda, el que tenga la suerte de tener un buen trabajo, pues se podrá pagar un fondo de pensiones y se podrá pagar un seguro médico. Y el que no, le darán morcilla. Y esa es la sociedad que hay. Y esa es la sociedad que ahora. Hay alternativas, claro que hay alternativas. Pero para conseguir esas alternativas, primero vamos a tener que luchar. Vamos a tener que dar la cara. Vamos a tener que ser conscientes de que nos enfrentamos a un nuevo tipo de sociedad y vamos a construir un nuevo tipo de sociedad. Vamos a tener que unirnos, que buscar las grandes convergencias políticas, sociales y sindicales, porque tenemos un enemigo común muy poderoso que nos quiere destruir. Y porque además, ¿qué van a hacer con nosotros? Pues están haciendo ya lo que hicieron con América Latina en los años 90. Yo oigo muchas veces argentinas y argentinos y se tiran de los pelos diciendo, pero ¿no se dan cuenta de que nosotros eso ya lo vivimos? ¿No se dan cuenta ustedes de a dónde van? ¿No se dan cuenta ustedes de por qué, de a qué situación vamos a ir? Pues bien, yo lo que digo es que si Argentina fue capaz de salir del corralito, nosotros que estamos en un corralito social ya, y puede ser que bancario dentro de poco,
también tendremos que ser capaces de salir. Pero para eso va a hacer falta movilizarnos. Va a hacer falta que los sindicatos den el do de pecho todavía más. Va a hacer falta que volvamos a la militancia social y sindical que se conocía y se vivía en los años 70. Vamos a tener que volver a ser capaces de tener ilusiones y sentimientos y de pensar que la política, el sindicalismo y la acción social no es gestión, sino que es ilusionar a la gente para que sea capaz de luchar y de combatir por un mundo diferente. Y si los argentinos y los brasileños lo han logrado, nosotros, ¿por qué no lo vamos a lograr? Pero no nos vamos a quedar solos, vamos a ir más allá, porque el mundo ha cambiado y porque hay otro mito que simplemente enumero y enuncio, que es el del crecimiento perpetuo, que es imposible y que no se va a venir. Y por lo tanto, vamos a tener que plantearnos desde un punto de vista ecológico y desde un punto de vista de sostenibilidad y desde un punto de vista ambiental, otro tipo de mundo diferente, otro tipo de sociedad que se base en el reparto y en el buen vivir, que no se base ya en el consumo, porque consumo es imposible, porque ese mundo no va a volver, pero sí es posible repartir la igualdad, y no digo la pobreza ni la miseria, sino repartir la igualdad. Y acabo con un pensamiento. Hace unos años muchas izquierdas, fundamentalmente las socialdemócratas, renunciaron a la lucha de clases. Y dijimos que la lucha de clases no existía ya, que esto de la lucha de clases era antiguo. Y resulta que las personas desde las izquierdas transformadoras, sociales, alternativas, pensamiento crítico, todo lo que queráis decir, hemos dejado de creer en la lucha de clases y quienes creen ahora en la lucha de clases son los ricos, pero no son los que la creen, es que la practican. Y estamos viviendo una lucha internacional de la clase rica y poseedora contra las clases populares del mundo en estos momentos. Y por todo eso, el 29, todas y todos vamos a ir a la huelga. Unos porque no tenéis futuro, porque no lo tenéis, ahora y en esta situación. Otros porque cada vez van a ser más pobres y cada vez les va a durar menos el sueldo del mes a la hora de ir a comprar un supermercado. Otros porque se creían funcionarios para toda la vida y van a dejar de serlo porque al Estado liberal no le sobran los funcionarios. Ya hay hasta ejércitos privados, es que les sobran hasta los ejércitos convencionales. Por lo tanto, frente a eso, yo creo que hay que ilusionar a la gente y decir que hay alternativas. Alternativas no solo neo-keynesianas, que pueden serlas y pueden serlas en un primer momento y un primer paso, sino también alternativas en búsqueda de una nueva sociedad verde, de una nueva sociedad del reparto y de una nueva sociedad de un nuevo bienestar en el que seguramente todas y todos podemos y vamos a ser más felices.